Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, buen viernes, ¿cómo va la vida? Mediodía ahora en Bonn, las 2 de la tarde. Vamos con títulos de Diputado TV. Vamos, dale. Ahí estamos, el Senado, que ha ratificado la ley de emergencia en discapacidad y la insistencia de la norma obtuvo 63 votos y va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Así, y avanzamos. Títulos en Diputado TV. El tema del fentanilo adulterado, tema grave, reunió peticiones, poder y reglamentos, y ¿qué debatieron? Y bueno, la creación de una comisión investigadora. Ahí va. Y el proyecto de ley del oficialismo, lo que pretende es modificar con la presentación del informe del jefe de gabinete en el Congreso. Tiene que ver con extensiones, con tiempos de exposición y tiempos de pregunta. Bueno, le damos el salute al profesor Martín Di Natale. ¿Qué tal, ¿Cómo le Di Natale? va, Bien. ¿Todo bien? Camiseli hoy. Muy bien, Hoy Camiseli, sí. Casual Day. Casual Day. Está muy Casual bien, Day, está me muy voy a bien. remangar un poquito, Está queda muy más bien. prolijo. Le Corbatelli, cuento que... Corbatelli, Está muy Corbatelli. bien. Casual Day, pero ahí. Está muy Corbatelli. bien. No, porque Formal, formalidad. si no es monocolor. Está muy ¿Qué bien. me quiere comentar? No, que el Poder Ejecutivo confirmó que, concretamente el Ministerio de Economía, acaban de confirmar que está el Poder Ejecutivo va a mandar el proyecto de ley, ratifica que va a mandar el proyecto de ley de presupuesto 2026. Muy Estamos importante, a 10 días muy de importante. que el gobierno, En cuenta regresiva, ¿no? exactamente, Claro. por plazo de, Es el 15, ¿no? de la ley de administración pública, tiene que mandar el proyecto de presupuestos cada Listo. 15 de septiembre de cada año. El Bueno, hoy año estamos pasado, en en forma 5, 10 días. inédita, estuvo el presidente de la Nación en la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de presupuesto que no se aprobó finalmente, vale recordarlo, estamos prorrogando un presupuesto desde el año 2023 y ahora, al parecer, nuevamente se presentaría el presidente de la Nación, Javier Milei, Está confirmado eso. estaría confirmado eso, para presentar el proyecto de presupuesto 2026 con los lineamientos centrales en términos de concepto de, obviamente, no aumentar el gasto público, mantener las cuentas en El orden. presidente de la República está en los Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles con Sí, exposición con inversores y esas cosas. una señal interesante en el discurso que dio el presidente A ver. por dos motivos. Por un lado dijo, entiendo que ustedes por ahora no quieran invertir fuerte en la Argentina Se lo porque refirió a los esperan, empresarios. exactamente, porque esperan el resultado de las elecciones. Con lo cual esto habla de la cautela que hubo Claro. por parte de los empresarios. Y por otro lado habló de la votación en el Senado de ayer, ¿Qué dijo? donde le Interesa. rechazaron el Su veto a la ley de discapacidad y a partir de eso el presidente dijo el Congreso sanciona todo al revés, quieren aumentar el gasto público y hacernos perder elecciones. Bueno, eso fue lo que esa expresó, es la interpretación del presidente, entre otras ¿no? cosas, Claro. el presidente de la Nación ante un grupo de 80 empresarios en Los Ángeles. Estuvo prácticamente, la reunión más fuerte fue esa, después tuvo una agenda muy acotada y ya regresó al país. Así Ya que, regresó. exactamente, así que es muy probable que esté... Recién me acaban de mandar una reunión que tuvo el presidente Trump con los hombres más ricos de Estados Unidos en multimedios. Mm, Estaba desde Bill Gates hasta el señor Zuckerberg, papá, entre otros. interesante, ¿eh? Cuánto facturo, qué no facturo, qué van a hacer, qué no van a hacer. Claro, Y siempre se le echa la culpa, no, porque Biden, porque... Bueno, no sé si claro. viste, lo acabo de subir también, vi un informe de la BBC de Londres, de una discusión en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, claro, donde un senador le pregunta, pues ayer se tomó una decisión, yo soy un analfabeto, pero he crecido luego de la Segunda Guerra Mundial, donde las vacunas, sobre todo lo que éramos esa primera infancia, y después se replicó, estoy hablando de década del 50, 60 y hasta acá, en el
estado de la Florida directamente no va a ser obligatorio vacunarse a ninguna edad, ni siquiera en los niños. Todo un tema, todo un tema. Todo un tema, sí. Entonces, un senador, en el día de ayer, lo interpela al quien es el secretario de Salud hoy de Trump, o ministro de Salud. Ellos tienen secretarios. Que es el hijo de Kennedy, es uno de los Kennedy. Estuvo acá en la Argentina hace no más de 2 meses. Es tremendo. La negación de la verdad. La negación de la verdad. Una cosa es portar apellido y otra cosa es lo que dice el señor. Balbucea y le dice, usted sabe que sin la vacuna, antes que apareciera la vacuna, por el COVID murieron 1 millón de estadounidenses. Este hombre balbucea, Kennedy, dice, la verdad que no tengo los datos. Y vuelve a la carga. Hace 8 meses que usted está ahí y no sabe los datos. Secretario de Salud. Secretario de Salud. Ah. País gigante, omnipresente como los Estados Unidos. No, la verdad que no lo sé. ¿Y usted desconfía de las vacunas? ¿Usted no cree en las vacunas? 1 millón de muertos. Bla, 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 bla. Y no define. No pasó acá, ¿eh? Estados Unidos hace menos de 24 horas. Entonces, hoy me decía alguien, mira, Horacio, que hay países, comillas, del primer mundo, que creen en esa libertad. ¿Vos querés vacunar a tu pibe? Vacunalo. Claro. Pero mire que, bueno, yo soy una generación de la polio. Yo vi una foto mía en primer grado inferior, se decía ahora se dice primer grado, qué sé yo. Y la mitad de los chicos tienen soportes canadienses con bastones canadienses, porque tenían polio. Sí, claro. Sí. Hasta que nos aplicaron la vacuna, primero la Sabin, después la Salk, después venía con la gotita y el azúcar. Claro. Y por suerte, hoy no hay que lamentar. Lo que pasa es que en el caso de los Estados Unidos, bajo la excusa del federalismo, el gobierno central ha hecho o ha relegado políticas de Estado para la población. El caso sintomático fue en los años 20, 30, políticas de cobertura universales, políticas de cobertura que incluso anteriormente también, políticas universales que comenzaron en los años en 1880 en Alemania, en Gran Bretaña, Estados Unidos mucho después tuvo políticas universales de cobertura de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno central decía, bueno, que cada estado haga lo que quiera o lo que pueda, e incluso en nombre de ese federalismo, estados del sur, por ejemplo, no daban cobertura a los negros. Porque existía el racismo. Bueno, en este caso lo mismo, en nombre de, o la justificación del federalismo, se deja libre albedrío en cada estado. Hoy por hoy estamos viviendo eso en Argentina. Claro. Es decir, yo quiero una ruta porque no puedo llevar mis manzanas al puerto. Es un problema tuyo. Claro. Pavimentate la ruta y después llega al puerto. Claro. Pero no mires que es un problema tuyo. Y es un mundo difícil. Si cada uno tiene que resolver lo propio, sin la idea comunitaria, estamos jodidos. Está complicado. Estamos jodidos. Bueno, portate bien. Pero se reunió la comisión de reglamento, fentanilo. ¿Qué podemos contar ahí? Bueno, a ver, la reunión de reglamentos... Ahí tenemos algunas imágenes de la señora, tiene que ver justamente y la señora Los Penato, ¿no? Exactamente, la preside Los Penato. Hay varios proyectos de ley vinculados con la creación de una comisión investigadora o avanzar hacia una comisión investigadora del tema fentanilo, entre otros proyectos el de la diputada Giudici. Lo venían pedaleando hace un rato la Giudici, ¿no? Hace bastante. Y lo que básicamente se discutió ahí, bueno, es el rol protagónico que debería tener el Congreso ante este flagelo que es el fentanilo. Por un lado, admitiendo que la justicia tiene que avanzar, pero por otro lado también cuál es el rol concreto. Incluso, bueno, hubo familiares de víctimas hay casi 100 muertos. Hay más de 100 casos fatales, exactamente.
Y bueno, lo que se discutió ahí justamente qué rol tiene que tener el Congreso en todo esto, porque ¿Y qué obviamente se dijo? hay una situación de Digo, pues la gravedad en la justicia ya Argentina. puso preso Bueno, entre otras a los cosas, por responsables. ejemplo, convocar al ministro de Salud, convocar a Pero no viene autoridades. ese hombre acá no viene. Bueno, Después tenía que venir otro que era el que reemplazó a Español. Tampoco vienen. eh, Qué bárbaro esto, ¿no? ¿Y es exactamente. obligación de ellos venir o es optativo? Bueno, este es uno de los temas que, por ejemplo, se discutió tanto en esta comisión como en la comisión de Libra, Ah, donde ahí sí, por reglamento, hay se estableció, sospechas y un montón de cosas. claro, Sí. por reglamento ahí sí se estableció la posibilidad de que puedan ser convocados funcionarios por la fuerza pública Ah, mediante la intervención judicial, ¿y ¿no? tuvieron mayoría De ahí, una no? aprobación de un juez. ¿Tuvieron mayoría? Eso sí se aprobó Ah, y se avanzó en ese sentido. y Con van a lo cual, tener poder, pueden... a ver, como ocurrió con la comisión de ¿Te acuerdas del año juicio pasado? político. Sí, claro, sí, En claro. juicio político fue lo mismo. claro. Lo que pasa es que en ese caso, o el caso de juicio De la político Corte a era, jueces de la Corte, tal cual. pero por mandato constitucional estaban facultadas las condiciones de la Comisión de Juicio Político para que se convoque funcionarios Ah. por la fuerza pública. En este caso lo que se hace es, se los convoca y o actúa la fuerza pública en el caso de que haya un requerimiento Ahí va. judicial, ¿no? Ahí va. Así que el presidente ya volvió. Volvió el presidente Fui, volvió, mira vos. Ahí está la señora de Judith. Los Ángeles, de esta reunión muy breve que tuvo con empresarios, Ah. con la Fundación Milken, ¿Quién es estuvo esa con un funda- astronauta también. Un astronauta. Exactamente. Ayer me quedó pendiente una anécdota vinculada con el Museo Aeronáutico, no, el Museo del Espacio, Ah, que está en Washington. ajá. ¿Puedo contarlo? Hoy Claro. tengo tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo no voy a contar? Con 2 ideas. Nos llevan a conocer el Museo Aeronáutico, espectacular, en Washington. Vuelvo, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, A la usted. década del 50 es la carrera del espacio. Claro. Primero mandan un perrito, perro Laika, los rusos. Después mandan un mono. Y después un primer astronauta, un primer cohete, nave al espacio y pega la vuelta, que era Yuri Gagarin, un ruso. En esta carrera espacial, Estados Unidos después empieza a hacer lo propio con unas naves que titulaba o nombraba como Géminis. Después vino el hombre a la luna, etcétera, etcétera. Cuando llego al museo, una de los primeros senderos, veo la primera nave de los Estados Unidos. Me morí de amor, porque imagínate que ese pibe que veía y soñaba cómo salía ese cohete, pegaba la vuelta y creía que era todo ciencia ficción. Claro. De esa época leíamos, qué sé yo, de Julio Verne hasta otras historias. Y esta posibilidad de llegar más lejos. Y yo ayer contaba, ahora estamos todo con el aparatito y qué sé yo, madrugada, ya teníamos televisor en casa, que era todo un montón, y un solo canal, poder ver a la madrugada en blanco y negro, satélite, qué bárbaro, ¿no? La transmisión del hombre pisando la luna. 1969, junio. Vos imaginate, yo tenía ahí 17 años. ¿eh? Tremendo, ¿eh? Entonces, y antes, en estas cosas de la política, vos hablabas de Estados Unidos recién, China ya tenía a Mao. Mao había ganado la revolución y Estados Unidos quería negociar. Tuvo un secretario de Estado importante que se llamó Henry Kissinger. Claro. Un presidente que se llamaba Nixon, que después voló por los aires por los audios. Y él logró, luego de un encuentro de ping-pong entre un país y el otro, las dos banderitas, luego que pueda Nixon ir a China y darle la mano a Mao. Sí. ¿De qué Fruto estamos? de Kissinger, Totalmente. vale decirlo. Y rompió Sí, claro. esa relación, lo que siempre se llamó la Guerra Fría, ¿no es cierto? Exactamente. Al igual que siempre en esa década, fueron décadas muy interesantes, digo, de tensión,
idas y vueltas. La Segunda Guerra Ujú. ya había terminado. Sí, claro. Estaba previo a Vietnam. Pero digo, Sí, la crisis de los misiles exactamente, en Cuba. gobernaba el Khrushchev, era un buró soviético. Cuba ya era soviética, Sí, claro. porque quería hacer otra cosa, pero el que le puso la Era plata un satélite es la de Unión Moscú. Soviética, y la tenías ahí enfrente, tan lejos y tan cerca. Entonces le dijo a Kennedy, yo te pongo los misiles, te pongo los misiles. Sí, sí. Y no, dieron la mano y las relaciones se dieron. Un tema, yo ayer lo veía a Zelensky más distendido con los europeos. Mm, No es el tipo que se sentó frente a Trump. Con los europeos él se entiende, forma parte de sí, esa claro. Europa, ¿no Sí, es sí, cierto? claro, claro. O sea que Trump le dijo, usted va a venir vestido así. ¿Qué? Y Lo que pasa es que como contrapartida a eso, tuviste esta semana también la foto de Xi Jinping con Vladimir Putin y el desfile. y con Modi de la India. Estamos hablando Se de... celebró 80 años. A ver, esto de poder contar cosas está bien. Segunda Guerra Mundial, después viene la guerra con Japón. Le tiran la dos bombas. La historia más o menos se aquieta. Se borraron 2 ciudades con toda la gente adentro. Y Japón se rinde. Ujú. Entonces, en estos días se recordó los 80 años. Japón lo volvió loco a China, ¿eh? Sí, claro. Japón la volvió loco. Y entonces aprovechó el señor Xi Jinping en mostrar el poderío. El poderío militar. Uf, uf. Es El hombre tremendo. no ceja, estamos hablando de vacunas, Y por curarnos, primera vez todo eso era para estuvo matar. Todo eso lo que había ahí era para matar. el presidente también de Corea del Norte, que estuvo. Señor Kim. Un poderío, una muestra de... Esto somos nosotros. Una muestra fuerte, ¿eh? Demuestra una bomba intercontinental que el tipo hace tic y desaparece este Sí, querido pero más planeta. allá de eso, a ver, poderío independientemente de lo militar, obviamente. 1.500 millones de habitantes la India, Comen, 1.600 millones de habitantes China, comen, Rusia, comen. gas y petróleo, estamos hablando, ¿no? También. Todo el gas del norte Exacto. de Siberia. Y Corea del Norte, ¿no? Vos fíjate que ese gas al final nunca pudieron habilitarlo con ese gasómetro que iba Alemania, con Lambert. claro, Y justo se da, comillas, el con la guerra de despelote de la Ucrania. guerra. Claro, exactamente. Qué bárbaro, muy interesante. Muy interesante, digo, porque uno cree que está en el ombligo del mundo, ¿no? El mundo se maneja, porque esos 1.500 millones, 1.600 comen, Claro, comen, se alimentan, se visten, toman agua. Y los otros dicen, bueno, pero yo también quiero. Pero ese puerto es para mí. Pero yo necesito el litio del celu. No es solamente la bomba que va, la bomba que viene. no, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo El tiene que debate de ver con todo. aranceles con Estados Unidos lo Claro. mismo, porque Estados Unidos le aplicó un arancel del 50% a los productos que ingresan a los Estados Unidos de Brasil. Y entonces Brasil que dijo, bueno, redirecciono todo esto. ¿Quién fue el primero que levantó la mano para decir, vení a traer tus productos? China. Tal cual. Esto va a tener una repercusión en la Argentina, ya lo están evaluando. Pará, ¿por qué? ¿No te gustan los bueno, cables ahí? Listo, ya está. eh, Ya está, listo, vení. Puede haber reducción de venta de carnes, reducción de Totalmente. granos, Totalmente. de lo que Brasil, que no envía a los Estados Unidos, envía a China. Tal cual. Entonces, Mirá, ¿me quedan cuántos minutos? ¿Un minuto me queda? 3. ¿Ya puedo contar una anécdota chiquita que tiene que ver con este comentario que hizo el profesor Di Natale? Pero tiene que ver con todo. Vos los estás viendo en todo el país y donde nos encuentres después por YouTube. Estamos a muy pocos metros de la avenida Callao. Callao. Comienza Callao, después sigue, vamos por Callao. Callao y el Congreso había, para 30, 40 años, un gran negocio de bebidas y chocolates. Se llamaba Savoy. Espectacular. Todo el imaginario de esta vinoteca, de licores, estaba ahí. La gran casa de regalos, chocolatería. El mundo, bueno, en la esquina estaba, lo están recuperando, el molino. Había tiempos de chocolates, de regalos, de punto. Vengo hacia el canal, vengo caminando por Callao
y todo ese espacio lo veo cerrado, pintado de rojo, intenso, y un señor en la puerta. Puertas cerradas, pero un rojo intenso. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Embón? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Me dice, esto va a ser el textual. Market de pedido ya. Dije, ping, caja. Es decir, las tiendas se murieron. Es decir, aló, necesito una zapatilla. Aló, necesito un vino. Aló, necesito un pañal. Va a ser un gran depósito y el señor me lo dijo en inglés. Market. Dije, bueno. La puta. Todo cambia, Embón. ¿Qué va a ser? ¿Te das cuenta? Digo, en el próximo bloque te voy a contar grandes tiendas argentinas. Bueno, y el debate que hay, que ya se está viniendo al Congreso de la Nación, que es el tema de la ley anti-Shane. Claro. Estamos hablando de un proyecto de ley que lo está impulsando, entre otros, el diputado Pichetto, por la ¿Qué es Shane? presión Contale antes de ir al de la corte. Cámara Textil Claro. para ponerle Te límites traigo a la plataforma Shane de 10 China. contenedores. Exactamente. Pero voy a contar algo. Voy a contar. ¿Me quedan 30 segundos? Sí. Hubo una, ya no existe más, así que lo puedo contar. Existió negocios en Buenos Aires, muchos. Antes fabricaban, pero un día importaron. Se llamaba Chemea. Chemea. Eran unos hermanos que tenían venta de camisas. Primero las fabricaban y un día dijeron, voy a comprar 1 millón. Escuchá lo que te voy a contar porque esto es posta. Lo sé, de verdad. 1 millón de camisas y te la vendían a $1. Década del 90. Y de eso vivieron 3 generaciones más. No sé qué pasó ahora. En cada esquina de Buenos Aires estaba Chemea. Claro. Te vendían una camisa a $1. En realidad te la vendían a $10. Porque ellos habían comprado en China, te estoy hablando de la década del 90, a $1. Y el tipo te la ponía en la vidriera en 10. Cuando Claro. teníamos el one and one, Sí, sí, Charlie 10. One. Eran 10 pesos. Charlie One. Entonces, el otro vendía a 20, 30. Claro. Tenía que hacer la tela, tenía que coserla, tenía que plancharla y tenía que poner una bolsita. Bueno, hoy está pasando lo mismo con las plataformas. Es el tema Shane este. Exactamente. ¿Vamos y venimos? Dale. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán
renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo, San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana, Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica, Neuquén, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. No, bueno, aquí estamos. Qué bueno reencontrarnos en Quórum. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Está Sí. bueno, ¿no? Después de una jornada intensa en el Intensa. Congreso de la Nación, Uy, ayer sobre todo en el ayer. Senado, ¿no? Adentro, afuera. Sí, Ayer caminaba entre familias y aquellos que se les hace muy difícil. Pues ya la discapacidad. Es decir, yo tengo capacidad para tomar el vaso. Tengo capacidad para tomar el vaso. Uy, me golpeé el brazo. Ay, ya, me golpeé la mano. No lo puedo tomar. Y me lo golpeé la mano. Ayer me encontré con un amigo que es peluquero, que toca la viola. Tocaba. Lo encontré hace mucho tiempo, no lo veía. Ayer me pasó. Que fui a cortarme un poco la chibel y un poco el pelo, qué sé yo. Y el que era... Le digo, ¿seguís tocando la guitarra? Dice, no, vos sabés que con una moledora me quedó el dedo así. Yo decía, salto al tema, ¿eh? Y abro el tema de la plaza ayer. Cada uno tiene capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Pero cuando es patológico es más difícil. claro. ¿Quién te cubre? Más allá de un abrazo, ¿quién te cubre? Hoy siempre falta un mango. Necesitas escuela de día, necesitas trasladarte a esa escuela de día y los profesionales que giran alrededor. No es solamente enseñar, evaluar, cuidar, proteger. Y está todo, vos ayer remarcaste muy bien la palabra, está todo desactualizado. Sí, claro. Estamos hablando de hace muchos años, no hay presupuesto. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, que me noticiaste que el día 15 el presidente va a venir a presentar el Sí, presupuesto. el presupuesto 2026 habrá que ver si, obviamente, después el Congreso Claro. lo aprueba. Recordemos que el presidente estuvo el año pasado
en la Cámara de Diputados, presentando también el proyecto de presupuestos de este año que finalmente no se aprobó. No. Estamos con una prórroga desde el año 23. ¿Qué significa también prorrogar un presupuesto o no tener presupuesto? En términos internos de la política doméstica, significa que el Congreso o la ciudadanía no puede tener tampoco un control de lo que se está gastando y lo que no se está gastando. Es decir, es como el presupuesto es como una guía, una ruta, una brújula hacia dónde va un país. ¿Qué es lo que se quiere gastar más? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se llama? ¿Ley de madres? ¿Cómo se llama? ¿Madre de leyes? ¿Cómo se llama? Ley de leyes. Ley de leyes. ¿No? Entonces, esa ley de leyes te indica, bueno, le quiero dar más prioridad que a la educación, a las Fuerzas Armadas, a la salud. ¿Todo se rompió con la pandemia? Más allá de las características la pandemia marcó de cada gobierno. Sí, sin marcó duda la pandemia después, fue ¿no? un punto de inflexión porque ahí también hubo ruptura de aprobación de presupuesto, pero veníamos ya de la época de Macri, que no había presupuesto, el primer año de Macri. Ah, no sabía, eso no me acordaba. Claro, exactamente. Ah, mirá. Entonces, ¿Y por qué no hubo presupuesto con Macri? Bueno, el primer año de Macri pues no tendría... El primer año porque, claro, arrancaba con la Cámara y no tenía mayorías. Pero digo, es un tema que viene de arrastre en la Argentina y que es significativo. El hecho de no tener presupuesto también marca hacia adentro eso que decíamos, no tener una orientación, bueno, en qué se va a gastar, cómo se está gastando, si se están redistribuyendo. Digo, en términos prácticos, cada uno también lo resuelve en su casa. Digo, te entra 10 pesos. Bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? Comer, dormir, salud, que a los pibes no les falte nada, claro. Si tenemos la posibilidad, pero comer y dormir es fundamental. Claro. Sí. Y sobre todo ver, en términos internos también, cómo se distribuyen esas partidas en función de si no hay presupuesto, porque no hay, se está trabajando con el presupuesto anterior, bueno, se están redistribuyendo partidas. Y hacia afuera, estamos hablando en términos de inversores externos, hoy el presidente acaba de llegar. Contame eso. Acaba de llegar para de Los aquellos Ángeles. Que recién... Exactamente. Y los inversores externos también se preguntan, ¿por qué no hay presupuesto? ¿Es viable invertir en un país que no tiene presupuesto? Claro. Que se generan dudas, ¿El presidente inquietudes. ¿Qué Porque, les dijo? por supuesto, esto genera también inseguridad ¿Lo jurídica. condicionó solamente a la cuestión electoral o algo más? No, habló, admitió de que me parece que es importante esto que dijo el presidente, donde planteó que es razonable y entendible de que todavía hoy los inversores no quieran volcarse 100% a la Argentina y tengan reparos hasta tanto no se defina un resultado en las elecciones de octubre. Es algo de sentido común que lo planteó abiertamente ante los inversores externos. Cuando uno se pregunta o le pregunta a los extranjeros, inversores extranjeros sobre todo, bueno, ¿invertirías en la Argentina? Bueno, hoy la Argentina es un país de oportunidades. Tenés petróleo, tenés litio, tenés gas, tenés litio, tenés agricultura, pero claro, después está la duda, ¿cómo invierto eso en un país donde te cambian las reglas del juego todo el tiempo? ¿No? Bueno, ¿qué preparaste para poder escucharte? Podemos hablar de expresamente los decretos rechazados. A ver, dale, dale. Porque hubo 5 decretos que rechazó el Congreso. Estamos hablando de decretos, a ver, para poner sobre aviso. Fueron decretos que el Poder Ejecutivo emitió, decretos de necesidad de urgencia, durante el periodo donde el Congreso, por medio de la ley bases, le otorgó durante un año las facultades delegadas, facultades legislativas, al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo emitió esos decretos teniendo esas potestades, esas facultades del Congreso de la Nación, del Legislativo, y emitió decretos que tienen que ver, ahora lo vamos a ver en detalle, pero, por ejemplo, para reformular el INTA, el INTI, la Oficina de Seguridad de Vialidad Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esto? El Congreso se los rechazó. Una vez que lo aprobó, se puso en marcha, el Congreso le dijo, momento, estos decretos, ya que ahora vuelvo a tener facultades como Congreso, los voy a rechazar.
¿Qué hizo el Poder Ejecutivo ante esto? Bueno, restituyó por decreto precisamente esas normas al plano anterior o previo que tenían. Es decir, restituyó las normas anteriores a esas decisiones mediante 2 decretos de necesidad de urgencia y de esta forma impone plena vigencia las disposiciones normativas que fueron derogadas. Es decir, se vuelve a foja cero. Es como si no hubiese existido decretos de facultades delegadas del Congreso. Es decir, de plano el Poder Ejecutivo admitió de que esto fue una decisión del Congreso, con lo cual toda aquella reforma que había impulsado en Vialidad Nacional, en el INTA, en el INTI, etcétera, vuelve a foja cero. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque tenía la posibilidad, en algún momento se evaluó por el lado del Poder Ejecutivo, de ir a la justicia y hacer un reclamo, pero esto iba a ingresar en un limbo judicial, con lo cual esos organismos corrían peligro de quedar paralizados. Bueno, entre las normas se trata de cambios en organismos de cultura, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, por ejemplo, uno de los decretos que había, modificaciones en organismos de la Secretaría de Transporte, entre esas la disolución de Vialidad Nacional, como decíamos recién, las reformas en el INTA y el INTI. Recordemos que los decretos del gobierno, que ahora fueron rechazados, planteaban la posibilidad de achicar el INTA y el INTI. Hay que ver qué pasa ahora. La etapa será restituir a empleados, restituir parte de dependencias que se habían eliminado. Bueno, todo esto forma parte de la restitución por decreto de lo que se había derogado anteriormente. Hay una presión judicial, los decretos también habían sido cuestionados por la justicia y en algunos casos se había dictado cuestiones de medidas cautelares, con lo cual se habían frenado también todos los decretos antes de que el Congreso los rechace. Y el rechazo con objeciones viene por el lado de que el Poder Ejecutivo cuestionó que al derogar los decretos, sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad. Eso fue lo que dijo el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo admitió el poder del Congreso de rechazar esos decretos y restituyó la normativa tal como estaba en sus orígenes. Habrá que ver, Horacio, ahora cómo sigue la película, si el gobierno va a insistir en algún momento con la reformulación del INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos o Vialidad Nacional, entre otros de los organismos que habían sido reformulados por decreto y que esos decretos fueron rechazados para volver a foja cero. Bueno, me acaban de mandar desde Gran Bretaña, gracias a aquellos que nos están viendo a través de YouTube, un billete que va a empezar a circular en el Reino Unido a partir gradualmente desde el 2026 con la imagen de el rey Juan Carlos III o Carlos III, donde aparece el tipo y al lado las Islas Malvinas. Ellos le ponen Falkland, pero son las Islas Malvinas, Falkland Island. ¿Qué me contás? Un gesto más de avance. Esto es lo negocio, el tipo te dice. Esto Sí. es lo negocio. Sí, claro. No sé cómo quedó el tema Gibraltar. Gibraltar, ellos siguen teniendo dominio Sí, ahí en ese pase. Sí, todavía sí. Lo que pasa es que Estamos ahí hay hablando un entre debate España y interesante, África, ¿no? porque hay un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque el Tratado de Conformación de la Unión Europea Ujú. contemplaba a Gibraltar porque Gran Bretaña formaba parte de la Unión Europea Claro. hasta ese entonces. Ahora bien, con el Brexit, Gran Bretaña deja de estar dentro de la Unión Europea y Exactamente. entonces el denominado Tratado de Lisboa, que es el Tratado de Conformación de la Unión Europea, Sí. tiene que hacer una aclaratoria respecto a los estados de Gran Bretaña Y incorporados dentro de la Unión Europea. Y bueno, es un debate que se está un dando debate. en la Unión Europea, porque la Unión Europea
está constituida como Unión Europea, pero resulta ser que hoy un país como el Reino Unido, Gran Bretaña, tiene dentro de la Unión Europea un pie y sin embargo no forma parte de la Unión Europea. Hay también un paralelismo con Malvinas. Gran Bretaña obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la Argentina y sin embargo está ocupando un territorio que le pertenece a la Argentina. Claro, y además tiene un enclave militar Sí. bioceánico que estratégicamente para este juego de los poderes del mundo es importante, ¿no es Por cierto? supuesto, y sobre todo para lo que va a reclamar en un futuro Gran Bretaña, que va a ser por su espacio estratégico en Malvinas, el reclamo para parte de un territorio en la Antártida Argentina, en la Antártida. Bueno, no por casualidad cuando vino el del Comando Sur también habló de Antártida. Claro, por supuesto. Sí, ahí va a haber un debate Ya digo, Naciones gigante Unidas alrededor de tiene Antártida. a esta altura una relativa fuerza, ¿no? Naciones Unidas. Mm. Ahora, Eh, esto que vos traes a colación es interesante porque vos, fíjate, es una de las pocas políticas de Estado que se viene manteniendo en el tiempo Sí. en la Argentina, ¿no? El rechazo a la ocupación británica Claro. en las Islas Malvinas, el reclamo ante Naciones Unidas de la soberanía argentina en las islas y el pedido para que Gran Bretaña de una vez por todas se siente Difícil. a dialogar con la Argentina. ¿Sabes que encontré? Bueno, difícil, pero pará, en Hong Kong lo logró, China. ¿Sabes lo que encontré? Estoy desclasificando archivos. Un reportaje a Nicanor Costa Méndez, mano a mano. Para aquellos bueno. que no lo entienden o no lo saben, qué sé yo, fue el canciller de la guerra de 1982. Era un civil que ya lo había intentado con Onganía, que era otro gobierno militar, etcétera, etcétera, pero en el 82 fue el canciller. Bueno, bien, ¿Y hablamos usted lo de... entrevistó? Sí, sí, claro. Claro, Sí, claro. Estaba interesante, acreditado en Cancillería y lo tenía. Y encontré el mano a mano hablando de Malvinas. Hablando de... Sí, claro. Eran días donde quien era presidente del Perú había Pérez de Cuéllar había decidido a través del TIAR, que era un tratado de integración interamericano de alianza. poder mediar. Los americanos mandaron a alguien que se llamó Alexander Haig, Exactamente. que fue un ex oficial en Vietnam, y lo mandó a mediar entre Inglaterra, la Thatcher y qué sé yo. En realidad era una trampa. Era una trampa porque Era una Gran trampa. Bretaña y los Estados Unidos son aliados estratégicos. Y por Chile. empezar en la OTAN. Y Chile, Por empezar en la OTAN, con lo cual era contradictorio. totalmente. Quien conocía la diplomacia sabía que estaba pisando Totalmente. sobre arenas movedizas. Y además Chile traicionando. Pinochet nunca se bancó lo del Beagle Claro. y dijo, yo te ayudo. Claro. Y Punta Arenas, que es el extremo sur de Chile, facilitó la triangulación en pleno conflicto, ¿no es Ujú, cierto? Claro, Eh, exactamente. y esa facilidad o esa amistad, cuando se le cierra la vía judicial, se escapa y la Thatcher le da abrigo hasta que Baltasar Garzón, un juez español, Ujú. lo pone preso. Es interesante esto que traes a colación del billete en Gran Bretaña, porque ahora, el 20 de septiembre, va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente Javier Milei va a estar ahí presente. Va a haber una comitiva que lo va a acompañar. Se supone que van a ir algunos legisladores, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores, acompañándolo. Y está el reclamo que hacen todos los presidentes siempre en Naciones Unidas, que es nuevamente exigir ante la ONU que Gran Bretaña se siente a dialogar para una salida Estaba al reclamo de pensando soberanía en de la los Argentina. cancilleres de la democracia. Alfonsín tuvo a Caputo. Exactamente. El presidente Menem tuvo A Cavallo en un momento, a Ditela, el de los ositos, exactamente el que trabajó en Clarín, ¿cómo se llamaba? Camilión. Camilión, que también fue ministro de Defensa un rato. Sí, claro.
Después, ¿quién tuvimos? Bueno, en su paso de la Rúa estuvo Adalberto Rodríguez ¿Te Chavarini, acordás de Alberto Rodríguez Chavarini, que estuvo... canciller, por Canciller. el año y pico que duró de Fue, la Rúa. fue el hombre de la Alianza, ¿no? Fue un canciller de la Alianza. Sí, claro, sí, Claro. sí. Un hombre de radicalismo. Con el presidente Kirchner fue Tayana, no, fue Bielsa, Fue Bielsa en un y primer después momento. Tayana. Después tuvo Tayana, exactamente. Después con Cristina estuvo Felipe Solá, Timerman, Timmerman. Exactamente. Felipe Solá estuvo con Alberto. con Alberto Fernández y Y hoy el canciller es Huerta. exactamente. Hoy es Huerta. Que Bueno, estuvo, y Santiago Cafiero, perdón, y Santiago Cafiero. que hoy es Santiago diputado de Cafiero. la Nación. Santiago Cafiero. Su hermano había sido embajador en el Vaticano, Mario. Exactamente. No, Mario era el economista. Bueno, nos olvidamos también en la etapa de Mauricio Macri que estuvo Malcorra como Malcorra. Bueno, Canciller, y y en la después etapa del presidente Milei estuvo esta señora que también, Diana Mondino. Diana Mondino. Exactamente. La Malcorra, que Sí, también había logrado Susana algo en Naciones Malcorra. Unidas. Susana Sí. Malcorra, que venía de empresas privadas. Y había tenido Venía de una empresa algo privada, pero también había había estado estado en Naciones como Unidas. secretaria con Kofi Annan en la Kofi ONU. Annan, Exactamente, que fue secretario general, En la ONU. un afrodescendiente. exactamente. Así es. ¿Cómo sabemos todo esto? Muy che? bien, ¿eh? Y Dimos bueno, bien pero- el examen, ¿no? Sí, Dimos muy bien. bien. Ah, claro, muy bien nos recuerda nuestro querido director. Forit, Forí. Forit, que hoy es embajador en Chile. Sí. Forí era... Forí Forit, había sido el que se ocupaba de relaciones institucionales o era, públicas. no, fue jefe de protocolo en la protocolo. Cancillería. Y sí. de ahí saltó. Y bueno. Amén. Todo es posible, no me Amén. hagas hablar. Amén. No, ¿eh? amén. Y que lloró cuando, ¿te acordás públicamente cuando se acordó? El fondo, ¿no? Cuando préstamo. se empezó a cerrar el acuerdo, que dicho sea de paso, el acuerdo Lloraba. de libre comercio Mercosur, Unión Europea, que dicho sea de paso, esta semana la Comisión Europea aprobó el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Es un dato interesante. Ahora van a tener que pasar por los parlamentos de los 27 países que conforman la Unión Europea para ratificar ese acuerdo de libre comercio, y lo propio va a tener que hacer también el Mercosur. Ahí va. ¿eh? Bueno, colorín colorado. Me estaba acordando de los embajadores en Chile, en la democracia. Ya nos vamos. Bordón, Bielsa. Ahora tenés a... Bueno, A Forit. buen fin de semana. Lo mismo digo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes. Y no se vayan a estar en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.